Bienvenidos una vez más a otro programa de Ventana a lo Desconocido, el canal de YouTube de las cosas extrañas, de los fenómenos paranormales, de la magia, las corrientes alternativas, la energía, las culturas antiguas y temas extraños que nos hacen de alguna manera pensar un poquito más de aquello que siempre nos muestra los medios o el sistema. Un saludo grandísimo desde Girardot, buenas tardes acá en Colombia, pues buenas noches, buenos días, dependiendo la hora y el momento en que vea este video programa. Un saludo gigantesco, pues extensivo, hacia todos mis amigos en los diferentes lugares del mundo donde nos ves. Hoy una vez más se abre la ventana hacia ese mundo del misterio y de los enigmas. Los viajes en el tiempo, ¿son posibles? ¿Realmente existe esa posibilidad de viajar en el tiempo? Bueno, la ciencia nos dice que teórica y técnicamente es posible. La teoría de la relatividad junto con la física cuántica nos arrojan varias informaciones muy fidedignas que de alguna manera nos brindan una posibilidad, aunque sea mínima, existe esa posibilidad. Pero empecemos desde el comienzo. Intentemos definir, si es que podemos definir lo indefinible, ¿qué es el tiempo? Al parecer, el tiempo hace parte de las dimensiones con las cuales coactuamos en esta vida. Se conocen las tres dimensiones, alto, ancho, profundo. Y a su vez se le suma de forma, ¿cómo lo decimos? De forma aleatoria, podría ser, el tiempo. Se le puede tomar como dimensión, pero quizás no, ya que definir el tiempo es un enigma, realmente no sabemos qué es. Desde la época antigua los filósofos, Sócrates, Aristóteles, trataban de definir el tiempo y se quedaban cortos. Hoy en día la ciencia, pues, la sumerge dentro de las dimensiones. ¿Por qué? Porque imaginemos lo siguiente, imaginemos que en una caja tenemos un animal. Sí, algo parecido al experimento de Rodinger, del gato. No sabemos si está vivo o está muerto hasta que la caja se abra. Pero imaginemos lo siguiente, imaginemos que tenemos una caja o un artefacto totalmente bloqueado, totalmente diseñado de una forma sellada, donde no se da la posibilidad de ingresar nada ni salir nada. Pero dentro de la caja hay un animal, digamos que es un gato, haciendo alusión al experimento de Rodinger. Si el gato no pudo ingresar por ninguna de las dimensiones, ¿cómo es posible que esté el gato allí? O sea, según la altura, la anchura y lo profundo, el gato no pudo haber ingresado, ya que la caja está totalmente sellada. Pues simple, la física y la ciencia nos dice que el gato estaba antes de que se pusiera la caja, o de que se sellara la caja. Entonces estamos usando la cuarta dimensión, tomando el tiempo como una de esas, para ingresarlas dentro de esta realidad que llamamos vida. ¿Vamos bien? ¿Qué nos dice la magia? Cuando hablamos de la magia, hablamos de esas civilizaciones antiguas, esas filosofías profundas que ya hablaban de muchísimas cosas en el cosmos y de la naturaleza del ser humano. Ellos decían que el tiempo es una ilusión, que el tiempo como tal no existe, sino es un mero engaño de la vida y de la naturaleza. Todo está orquestado para que de cierta manera lo percibamos o lo sintamos, pero realmente simplemente son instantes. Un instante sucede o suscita otro instante que se va encadenando, y este encadenamiento de eventos o de momentos o de instantes genera lo que se conoce como el tiempo. Entonces tenemos el instante de la mañana que lentamente se va filtrando y se va mezclando en una sinergia extraña con el instante de la tarde, de la noche, y tenemos la secuencia de los días, de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, de las fases de la luna, novilunio, cuarto creciente, plenilunio y cuarto menguante. Son momentos. Tenemos el momento de luna llena que se mezcla con el momento de cuarto menguante, y esto nos genera pues una ilusión óptica, una ilusión cronológica para percibir o decir que estamos coactuando con un tiempo. Más o menos, el tema es un poquito enredado, obviamente sin el ánimo de imponer una verdad, simplemente son informaciones para quizás comprender mejor ese tema tan complejo. El tema del tiempo
nos brinda muchísimas bifurcaciones. Una de ellas es la aparente medición de los años. Supuestamente, el año calendario o el año como lo categorizamos dentro de la vida suele pasar ahora más rápido. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que cuando estábamos más pequeños, en nuestra época infante, de nuestra infancia, los años transcurrían de una forma supremamente lenta. En bien llegaba diciembre, para que volviera otra vez un final de año, pues se demoraba muchísimo. Hoy en día, esta aparente ilusión se nos hace un poco más corta, más exigua. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que los años o el tiempo parece como si transcurriera más rápido. Bueno, dentro de la ciencia hay una constante o una ley que se llama la ley de Weber. La ley de Weber nos dice que esto sucede de acuerdo a la cantidad de años que tenga la persona. Es decir, que cuando éramos jóvenes, la concepción del tiempo era muchísimo más larga, más extensa. Y a medida que cumplimos años, pues esta ilusión se hace muchísimo más corta. Él lo explica o esta ley se explica de diferentes maneras. Nos dice, por ejemplo, si estuviésemos en un cuarto totalmente oscuro, sin ninguna fuente de luz eléctrica, y de pronto por allí se enciende una vela, una luz, automáticamente nos damos cuenta que hay una vela encendida. Pero ¿qué pasa si entramos a una habitación supremamente iluminada y de pronto en un rincón hay una vela encendida? Pues nos cuesta más trabajo percatarnos, si es que nos llegamos a percatar de ello, simplemente porque hay más fuente de luz. Él lo asocia con diferentes ejemplos. Otro de los ítems de esta ley, la ley de Weber, también se asociaba con el peso. Imaginemos que en un gimnasio vamos a levantar una mancuerna de 1 kilogramo en nuestra mano derecha y en nuestra mano izquierda vamos a levantar una mancuerna de 2 kilogramos. Es fácil notar esa diferencia entre 1 y 2. ¿Qué pasa si en lugar de ello le aumentamos el peso? Es decir, que vamos a levantar una mancuerna de 10 kilogramos y en nuestra otra mano una mancuerna de 11 kilogramos. La diferencia va a ser más difícil de hallar, aunque siempre sea 1 kilogramo entre un ejemplo y el otro. ¿Por qué sucede esto? Entre más peso, es más difícil hallar la diferencia entre esa misma discrepancia de peso. Lo mismo sucede con la edad. Entre más años tenemos, es más difícil de pronto fijar esa diferencia cronológica con el paso de los años. Puede que sea una verdad, puede que sea simplemente una hipótesis. Otros más nos hablan que gracias a la tecnología, gracias entre comillas, pues estamos como más fijos a una determinada información que nuestra mente se escapa de la percepción del tiempo y por ende los días o los años se pasan más rápido. Una vez comprendido más o menos el concepto del tiempo, que es como un encadenamiento de momentos, una secuencia de eventos, y a eso pues le denominamos tiempo, pasamos al interrogante: ¿es posible viajar en el tiempo? Bien sea al futuro, bien sea al pasado. La ciencia, a través de sus múltiples investigaciones, nos brindan mucha luz acerca de ello. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el efecto Casimir, la teoría de la relatividad, todo esto nos habla que existe esa posibilidad. Sin embargo, cuando nos aventuramos a mirar si viajamos al pasado, nos encontramos con muchísimas paradojas. Una de ellas es la famosa paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo, que nos habla Stephen Hawking, nos dice básicamente que una persona N que viaja al pasado y va donde sus padres, hace todo lo posible para que ellos no se conozcan, o en su diferencia pues los mata, los elimina, pues evidentemente esto refleja que él dejaría de existir, o esa persona dejaría de existir, ya que sus padres no se conocerían y por ende él o ella no existiría. Sin embargo, otra ramificación de la ciencia nos dice que si se llegase a dar este evento, pues no se viajaría exactamente a ese suceso, sino se originaría un universo paralelo o un mundo paralelo, se viajaría al pasado y se observaría sin ingerir en esa secuencia cronológica de ese tiempo. Independientemente si es posible o no es posible, nos encontramos con muchísimas paradojas.
la paradoja del tirano. Es básicamente lo mismo, pero se asocia con un individuo que haya marcado la historia desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si llegáramos a viajar al pasado? Eliminaríamos a Hitler. Obviamente, pues, todas esas muertes que sucedieron no suceden, ya que estamos alterando el tiempo. Pero una vez volvemos al presente, nos damos cuenta que ese viaje nunca se realizó, ya que esa persona no existe. Entonces volvemos a otra paradoja. Básicamente, viajar en el pasado no se podría. Sin embargo, viajar al futuro está esa ventana abierta por parte de la ciencia. ¿Cómo se logra? Viajando a más de la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros sobre segundos cuadrados. Si una persona o algo viaja más de la velocidad de la luz, técnicamente estaría viajando a un futuro. Sin embargo, pues no hay ningún artefacto conocido, humano, que logre viajar a más de la velocidad de la luz. Para ello, se han fijado pues una serie de comentarios acerca de los famosos agujeros de gusano. Es una manera de, digámoslo, de tomarle un atajo al espacio para poder viajar en el tiempo. Supongamos que acá tenemos un mapamundi. Yo estoy en Colombia y deseo viajar, no sé, a España. Una forma fácil de hacerlo sería doblar el espacio y automáticamente quedaría ese agujero entre Colombia y España. Fácilmente, digámoslo, me teletransportaría, estaría viajando en el tiempo y por ende, en un cerrar y abrir de ojos, aparecería en España, en Madrid. Puede ser, bueno, Einstein nos decía que el espacio es curvo. De alguna manera existe esa posibilidad de a través de un agujero de gusano poder viajar en el tiempo. Sin embargo, uno se pone a pensar muchísimas cosas que se encuentran a través de la red de internet, por ejemplo, supuestos viajeros en el tiempo, como el caso de John Titor, este soldado donde supuestamente venía del futuro y buscando un software para evitar una supuesta guerra en ese futuro en que él vivía. Son casos que realmente dejan muchos vacíos y que en lugar de aportar muchísimas cosas, confunden esa investigación seria hacia los viajes al futuro. Un caso más particular y un poco más serio es el caso de Sergei Paramarenko, aquel sujeto que supuestamente viajó del pasado al futuro de él, que era el presente, año 2006 de nuestra era. Venía de un pasado en Ucrania. Él decía que en algún momento él tomó una fotografía a lo que un objeto de forma de campana, él lo describía así, supuestamente era un ovni, cuando uno se detiene a ver esa foto. Y esa foto de ese ovni de alguna manera lo teletransportó a un futuro, que era el presente de nuestra época. Sergei Paramarenko pues, fue evaluado por un psiquiatra donde todo coincidía. Los documentos de esa persona realmente coincidían con un personaje que existió en esa época en Ucrania, pero la forma en que se dejó el contacto con ese sujeto fue extraña. Había una cámara donde estaba filmando pues, el estadio de este personaje. Se ve claramente cuando él entra a la habitación y nunca más volvió a salir. Se desapareció, como si otra vez hubiese viajado en el tiempo. Vemos fotografías, por ejemplo, de la típica pelea de boxeo de los años 90, cuando uno de los personajes estaba fotografiando, al parecer, la pelea a través de un dispositivo Android de nuestra época. Se supone que en esa época pues, no existían. Otras fotografías más muestran en los años 20, en los años 30, donde un sujeto, al parecer, está hablando por un teléfono celular. Se supone que en esa época, obviamente, no existían los teléfonos celulares. Son muchísimas las fotos, son muchísimas las evidencias, pero todo queda en 50-50. 50% sí, 50% no. Determinadas películas, determinados filmes, determinadas series, como Los Simpsons, por ejemplo, se dice que Matt Groening, a través de esa forma caricaturesca, revela en sus capítulos, en sus episodios, eventos que posteriormente suceden y uno lo asocia con algo. Por ejemplo, en la película de Matrix,
cuando se enfoca el documento de Neo, se ve claramente que dice 9/11. La película de Matrix fue filmada o fue dada a conocer en 1999. 2 años después ocurre pues el siniestro que todos sabemos de las Torres Gemelas, exactamente el 9/11. O sea, ¿será que de alguna manera esas películas nos están mostrando algo de forma sigilosa, a hurtadillas, entre bambalinas? Nos están mostrando algo de eventos que ya van a suceder en un futuro. Esto nos lleva a pensar que ya todos los eventos de nuestra vida están programados, como nos lo dicen las famosas y supuestas cartas Illuminati. Esas famosas cartas Illuminati nos muestran eventos muy precisos en la historia del ser humano. No solamente las Torres Gemelas, sino por ejemplo sale el rostro de Julian Assange, aquel hacker que logró filtrar documentos de la Wikileaks. Nos muestra eventos que rayan de pronto con enfermedades a nivel biológico, de sismos, movimientos telúricos en determinados lugares del mundo, por ejemplo como el Londres con el reloj del Big Bang. O sea, ¿será que todo esto es un juego y lo que supuestamente consideramos como un futuro ya está escrito? ¿Será por eso que visionarios como Micael de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, lograba percibir eventos de un futuro? No obstante, las famosas cuartillas o las famosas profecías de Nostradamus no se pueden conocer sino hasta cuando el evento sucede. Es decir, que se leen las famosas profecías, las predicciones, pero no hay una lógica, no hay una sincronía. Simplemente cuando el evento sucede, ahí sí hay una asociación lógica y se puede decir o se puede asociar que eso obedece pues a una profecía. Visionarios como Benjamin Solari Parravicini, visionarios como Edgar Cayce, o sea, todo eso nos lleva a pensar, son casos muy serios y que de alguna manera no solamente ellos, sino escritores, novelistas como Julio Verne, nos relata eventos de un futuro de esa época que ya están empezando a suceder. O sea, el presente es tan extraño que por un lado es el futuro de un pasado, es el presente de nuestra época, y automáticamente en este momento, esos minutos que acabaron de transcurrir, ya se convierten en un pasado. O sea, el tiempo viene de un futuro, llega hacia nosotros, vivimos lo que se conoce como un presente, y se pierde en un pasado. Es algo extraño, difícil de definir, y mucho más difícil de comprender. ¿Será que no hay nada que pueda viajar a la velocidad de la luz? Quizás la mente puede hacerlo, ya que la mente es unidimensional, posee todas las dimensiones, carece de tiempo y espacio. De alguna manera la mente, el pensamiento, viaja en el tiempo. De alguna manera los neutrinos, que son las famosas partículas fantasma, como las hablaba Albert Einstein, pueden viajar en el tiempo a una velocidad mayor que los 300.000 kilómetros de la luz. De alguna manera, el entrelazamiento cuántico, cuando yo miro acá una partícula, automáticamente esta otra partícula me muestra lo antagónico de la polaridad. Eso no puede considerarse como un viaje en el tiempo. Abramos más la ventana de nuestra mente y nos damos cuenta que siempre viajamos en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? En este momento hemos viajado en el tiempo. Cuando usted empezó a ver este video, ya hace parte de un pasado. Siempre viajamos en el tiempo de forma constante. En las noches, cuando dormimos a través de los sueños, estamos viajando en el tiempo. Son muchísimas personas que a través de los sueños logran ver, entre comillas, claramente un episodio de un tiempo determinado, indefinido, y posteriormente sucede, como el caso de David Wood. Él soñaba que un avión se estrellaba, viraba, y así duró más de 10 noches seguidas consecutivas. Posteriormente sucedió exactamente como David Wood lo había soñado. ¿Es esto una prueba clara de viajar en el tiempo? ¿Será que nuestra mente subconsciente tiene esa válvula de escape que nos permite ir a otras dimensiones y universos paralelos? Posiblemente sea así. Entonces la ventana queda abierta hacia ese mundo de viajes en el tiempo. La idea es tratar de definir una parte lógica. Hay muchísimos videos a través de la red de internet donde supuestamente viajeros en el tiempo
encienden una cámara, empiezan a describir que estuvieron en el año 2100, 2200, pero dejan muchísimos vacíos. Hay muy poca credibilidad en este tipo de relatos. Entonces, con un poquito de lógica y sensatez, unamos todas las informaciones que nos dice la ciencia, que nos dice la física, que nos dice la historia y que nos dice nuestra mente como humanos. ¿Será que existe la posibilidad de viajar en el tiempo? Bueno, queda la ventana abierta. Si les gustó el video, pues compártelo. Gracias a toda la gente que comparte esta información. Gracias a toda la gente que le da like, que se suscribe a este canal de locos. Cualquier comentario, pues lo puedes hacer en la descripción. Coméntanos qué te pareció el video y qué nos puedes aportar. Entonces, gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video y namaste.